Bueno, para los que no lo sepan, la cosa es así. Hace poco, tres tipos declararon en una audiencia en el Capitolio de Estados Unidos que habían visto objetos voladores que tenían capacidades extraordinarias y en opinión de ellos no se comportaban como ninguna aeronave conocida por el ser humano. Dos de estos testigos eran ex aviadores del ejército de los Estados Unidos y el otro, de nombre David Grush, era un ex oficial de inteligencia. Este último fue el que realizó las declaraciones más llamativas y que más esparcieron los medios de comunicación. De forma resumida, el tipo dijo que cuando él trabajaba en el gobierno, otros sujetos que también trabajaban en el gobierno, individuos que según él eran altamente calificados, le dijeron que el gobierno de los Estados Unidos estaba en posesión de restos de naves extraterrestres e incluso de lo que él definió como restos biológicos no humanos. Vamos, daba a entender que tenían el cadáver de extraterrestres. Y lo más llamativo para mí sobre todo este asunto es que muchas personas salieron a decir, sobre todo en redes sociales, que el gobierno de Estados Unidos confirmó la existencia de vida extraterrestre inteligente. Ahora, independientemente de cómo se sientan respecto a este tema, sé que hay tanto escépticos como creyentes, la realidad es que objetivamente eso no es lo que sucedió. Simplemente unos tipos que trabajaban en el gobierno hicieron una declaración y ninguno de ellos presentó una sola evidencia. Solo presentaron su palabra, el peso de su palabra. Sin embargo, hay personas que están muy tentadas a creer en la palabra de estos tipos porque al parecer están altamente calificados. Es algo en lo que incluso algunos periodistas han hecho énfasis. Is the man you just watched is highly credible. He's a decorated veteran. He's described as beyond reproach. It's not just him, it's multiple intelligence officials who have reported on this to Congress. You're talking about individuals who have very high security clearances. They are trained observers. We've actually paid them and put them through schools to be trained and very keen observers to scrutinize what they're seeing. Even if said pilot is someone like Lieutenant Commander Alex Dietrich, who, when you read this profile from the Washington Post on her, seems to be a pragmatic, highly credible Navy pilot from one of the most specialized flight programs in the world. I don't identify as a UFO person. Like, these pilots don't have incentives to make this stuff up. El punto es claro, qué tan en serio te tomes esta noticia dependerá de qué tan creíble consideres el testimonio de estos tipos. ¿Cuáles son estas calificaciones? Bueno, básicamente se reducen a haber trabajado para el gobierno de los Estados Unidos y saber manejar aviones. Para mí, eso no les brinda ningún tipo de credibilidad especial. Es más, el hecho de haber trabajado para el ejército de Estados Unidos les brinda credibilidad negativa, ya que rutinariamente miembros de esta organización han mentido constantemente y hasta cometido distintos crímenes, distintos delitos. En otras palabras, para mí no significa absolutamente nada que sean ex militares. Y como pueden adivinar por lo que estoy diciéndoles, yo soy más bien alguien escéptico ante las declaraciones de estos tipos, pero esta actitud que mantengo no se debe solo a que no considero particularmente creíbles a estos individuos. Si ese fuera el caso, mi actitud sería más bien neutral. Estaría diciendo, ok, estas son noticias emocionantes, pero hay que esperar a que surja más información. No, mi escepticismo nace del hecho de que las declaraciones de estos tipos carecen de lógica interna y en cierta medida son algo contradictorias. Vamos a analizar lo que dicen. Por un lado, los pilotos de aviones han declarado que encuentros con objetos voladores no identificados son algo rutinario, pero por miedo al estigma asociado al reportar este tipo de avistamientos, muchos de ellos se niegan a sacar su testimonio a la luz. Pero hay algo que no entiendo. Si estos encuentros fueran realmente rutinarios, tendrían que existir un montón de filmaciones de muy buena calidad provenientes de todas partes del mundo. Sin embargo, la única evidencia que presentan es su propia palabra. También existen algunas filmaciones, pero no muestran nada extraordinario, solo manchas en un display que contiene información que la mayoría de las personas simplemente no es capaz de entender. Entonces, estos tipos te dicen que básicamente les creas cuando te dicen que esas filmaciones son extraordinarias. El problema es que hay muchas personas que pueden entender e interpretar la información presentada y que además explican por qué no muestran nada extraordinario o difícil de explicar. Algunos de ellos están aquí mismo en YouTube y no es que les crea ciegamente a estos tipos, pero al menos ellos se molestaron en analizar la información críticamente y explicar cómo fue todo su proceso de razonamiento para llegar a la conclusión de que no hay nada
raro en estos videos. En cambio, los pilotos solo se limitan a decir: manejé un avión para el ejército de los Estados Unidos, tienen que creerme, y solo tengo filmaciones de mala calidad a pesar de que digo que estos encuentros son rutinarios. Realmente, en mi opinión, eso no suena muy convincente. Pero el testimonio de David Grosh es el que aún le quita más seriedad a todo el asunto. El tipo declaró que el gobierno de Estados Unidos está en posición de varias naves extraterrestres, lo que es algo inconsistente, porque tengan en cuenta que hay millones de vuelos comerciales al año, pero muy pocos de esos vuelos resultan en accidentes fatales. Ahora, sin importar lo común que estos pilotos digan que son los avistamientos de estos ovnis, sin lugar a duda son mucho menos comunes que los vuelos comerciales de aviones. Lo que significa que estas naves extraterrestres tienen una tasa de accidente que es mayor a la de los aviones de la Tierra, y nunca jamás ninguno de estos choques fue captado por una de las millones de cámaras que hay alrededor del mundo. Y por si fuera poco, todos estos accidentes de naves extraterrestres sucedieron específicamente en el territorio ocupado por el gobierno de los Estados Unidos. En mi opinión, esto es una contradicción interna en el testimonio de este tipo. Se me hace difícil de creer que una civilización que es capaz de crear naves tan extraordinarias sean peores aterrizando que los humildes aviones que construimos los humanos. Más aún cuando estos tipos se pasan diciendo que estas aeronaves son increíblemente avanzadas y parecen violar las leyes de la física. ¿Pero por qué mentirían? ¿Qué ganan con inventar estas declaraciones? Se estarán preguntando algunos entre mi audiencia en este momento. ¿Qué motivo podrían tener? Bueno, hay tres motivos que se me ocurren. Por un lado, lo que se llama pantalla de humo, es decir, utilizar esta historia sensacionalista para desviar la atención de otros temas más importantes. Otro motivo podría ser el obtener fondos públicos para financiar un programa gubernamental que investigue un fenómeno que ellos saben no es real. En otras palabras, recibirían dinero para investigar nada, lo que en Argentina llamamos vulgarmente un tongo. Y finalmente, la otra razón es simplemente llamar la atención. Hay gente que inventa idioteces para llamar la atención. A veces es algo que sucede. Por supuesto, quiero dejar algo muy en claro. No estoy diciendo que ninguna de las razones que enumeré sean 100% las motivaciones para realizar estas declaraciones. Lo que estoy diciendo es que existen motivaciones potenciales para inventar estas declaraciones. Repito, no digo que estén mintiendo por estas razones. Solo que no es inexplicable ni inaudito que una persona invente algo tan sensacionalista como el haber visto naves espaciales o algo por el estilo. En fin, hice este video porque me llama mucho la atención cómo tanta gente salió a decir, convencidísima, de que existe vida extraterrestre inteligente y que el gobierno de los Estados Unidos lo confirmó, cuando realmente esto no solo no es cierto, sino que además existen algunas inconsistencias entre lo que estas personas dicen y las evidencias que proporcionan. Es más, hay algunas inconsistencias internas que necesitan ser aún más explicadas y exploradas. Por esto, yo en particular me mantengo más bien escéptico. Supongo que soy una de esas personas que para declaraciones extraordinarias requiere evidencias abrumadoras. Y para complicar todo esto un poco más, hay que recordar que hoy en día es más fácil que nunca el falsificar un avistamiento de naves espaciales, teniendo en cuenta los increíbles avances que existen en la tecnología de drones y efectos especiales. Ahora, me encantaría que existan extraterrestres, creo que sería algo muy emocionante, creo que sería algo muy interesante. Solo digo que no existen evidencias actuales convincentes que apoyen esta hipótesis. ¿Saben? Todo este asunto me hace acordar ese sketch de Los Simpsons, donde el director Skinner le dice al superintendente Chalmers que hay una aurora boreal en la cocina, a lo cual el superintendente empieza a enumerar todos los problemas lógicos que existen con esa afirmación, para que el director Skinner solo se limite a afirmar que es cierto. Y cuando Chalmers le pide ver la aurora boreal, el director, sin ningún tipo de explicación, simplemente se niega, lo que deja contento a su superior. La gracia de este maravilloso segmento es lo increíblemente crédulo que es Chalmers frente a un suceso tan extraordinario. Bueno, siento que muchas personas se están comportando como Chalmers en esta situación. O sea, si hay extraterrestres, me gustaría verlos. Eso es todo lo que digo. Pero por supuesto, esa es solo mi opinión. Quizás algunos entre mi público, entre mi audiencia, esté 100% convencido de que hay vida extraterrestre inteligente que visita este planeta y que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de varias naves espaciales y de sus restos biológicos. Si ese es el caso, me gustaría conocer su opinión al respecto. Yo por mi parte necesito evidencia un poco más convincente. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.